Entre las sombras de Arrakis yacen muchos secretos. Pero el más oscuro tal vez siga allí. Paul, estás asustado, se nota. Por favor, dime que temes. Una guerra santa se esparce por el universo como un fuego imposible de apagar. Es el futuro, se avecina. Vengan a ayudarme, por favor. Paul. Legiones de fanáticos rinden culto al pie del altar del cráneo de mi padre. Una religión de guerreros que porta el estandarte Atreides en el nombre de mi padre. ¡Una guerra en mi nombre! Multitudes gritan mi nombre. ¿Tú crees en Paul? Hay señales. Porque todas mis visiones terminan en terror. Porque pierdes el control. Porque lo gano. Nosotros les dimos esperanza. ¡No es esperanza! Uno de los temas más interesantes, oscuros y algo aterradores que vemos de la historia principal de Dune, y que podemos ver un poco en la épica secuela de Dune Parte 2 que acaba de estrenarse en cines y que es la nueva película del director Denis Villeneuve, es el hecho de que el protagonista de la historia, Paul Atreides, aunque queremos verlo cumplir con su objetivo final y que él vengue la muerte de su padre al acabar con los Harkonnen, realmente la historia de Paul no sigue el camino del héroe convencional como tal, ya que Paul tiene un lado bastante oscuro al que va sucumbiendo poco a poco y al que él deliberadamente elige seguir. A pesar de que la trama principal del primer arco de Dune es el ver cómo Paul ayuda a restaurar a la casa Atreides y derrota a los Harkonnen, en realidad hay una historia mucho más oscura y siniestra en el subtexto de la obra, que no toda la gente que solo conoce superficialmente la historia sabe, y que podemos ver brevemente en esta nueva adaptación de la historia, o en Duna Parte 2. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente, aunque de forma rápida, la historia principal de Paul Atreides, cómo él siempre ha tenido ese lado oscuro con él, y por qué no debemos verlo como el héroe de Dune, según los comentarios del mismo creador de la obra, Frank Herbert, y según lo que vemos en los siguientes libros de Dune. También les explicaré las diferentes visiones de muerte que tiene Paul, y qué significan realmente. La historia de Paul Atreides es muy interesante y vasta, y es por eso que el director Denis Villeneuve decidió dividir en dos la historia del primer libro, para contarnos mejor el arco argumental de Paul Atreides, y mostrarnos de una forma más directa su personalidad y evolución como personaje. En la primera cinta vemos que Paul Atreides ve con mucha admiración a su padre, que es el duque Leto Atreides I, ya que él es una muy buena persona, que es un gobernante bueno y justo, y bastante noble, que en verdad busca llevarles el bienestar a toda la gente que lidera, y cuando lo seleccionan para que vaya al planeta Arrakis, él genuinamente quería llevar el bien y la paz a ese lugar. Es por eso que el duque Leto le dice a su hijo Paul que él encontró su camino, y que él espera que algún día encuentre el suyo, para que sea un hombre de bien. En esta primera cinta podemos ver a Paul que es muy habilidoso peleando, ya que él ha entrenado mucho con Gurney. También se nos muestra que él puede aguantar muy bien el dolor, y puede también usar la voz, para convencer a la gente de que haga ciertas cosas. Aún así podemos ver que Paul es bueno, y que genuinamente quería seguir los pasos de su padre. No es hasta que el duque Leto Atreides muere al ser traicionado por los Harkonnen, que Paul empieza a ser consumido por los deseos de venganza, de acabar con el barón Harkonnen y con toda esa casa tan poderosa y traicionera. Él, de cualquier manera, desde antes que ocurriera todo esto, ya experimentaba algunos sueños extraños y visiones proféticas, porque él es el hijo de Lady Jessica, una Bene Gesserit muy poderosa, que forma parte de esa hermandad de brujas intergalácticas que buscan el controlar todo lo que ocurre en el universo, estar por encima de las diferentes casas, y también se encargan de por dónde va a ir la humanidad como tal. Estas visiones en la primera película y en la primera parte de la historia, Paul las ve como algo siniestro y aterrador, que él no puede controlar realmente,
aunque es muy importante señalar que todas las visiones de muerte siempre lo ponen a él como alguien muy poderoso, que tiene a mucha gente que lidera y que le sirve. En la primera película o en la primera parte de la historia, Paul es pasivo, y parece que él asume que ese destino no lo puede cambiar. No es hasta que Paul está en los desiertos vastos de Arrakis que sus poderes empiezan a manifestar, gracias a la especie Melange que lo rodea y que está en todo su entorno. Para entender mejor los poderes de Paul Atreides y cómo este no solo se une a los Fremen, sino que asciende y se convierte en su líder y luego en su mesías, tenemos que analizar rápidamente a las misteriosas Bene Gesserit y sus planes para dominarlo todo. Las Bene Gesserit en el universo de Dune, aunque ya tenían mucho poder e influencia con las grandes casas, el emperador y con todo ese sistema, aún así ellas buscaban el crear a un ser humano superior, al manipular cuidadosamente el linaje de las casas nobles, a través de muchas generaciones y siglos. Una vez que lograran esto, y que crearan a un hombre que tuviera todos sus poderes, conocimientos, y que tuviera todavía más habilidades que serían muy superiores a las de las madres reverendas de las Bene Gesserit, ellas usarían a este ser humano superior, llamado Kwisatz Haderach, para manipular a todos los humanos del universo, y para así ellas forjar el camino de la humanidad, como ellas vieran que fuera lo más adecuado, y tomarían el camino que las mantendría a ellas en el poder, y que ayudaría a mejorar a la humanidad como tal. Un aspecto muy importante del Kwisatz Haderach era que tenía que poder ser controlado por la hermandad de brujas, ya que de nada le serviría el crear a un hombre que tuviera más poder que cualquier otro ser en la existencia si no podrían controlarlo, para que fuera su sirviente y para que siguiera todas sus órdenes y sugerencias. Para lograr este objetivo mayor más fácilmente y para que los humanos en general empezaran a aceptar la creación de este poderoso ser, las Bene Gesserit introdujeron profecías falsas que hablaban de la venida de este ser y sembraron todas estas profecías en numerosos planetas a través del universo y de todo el imperio. Las profecías con el paso de los siglos se fueron solidificando en las diferentes culturas, sobre todo en aquellas que eran más vulnerables o que habían sufrido mucho en el pasado. En el caso de los Fremen del planeta desértico Arrakis, ellos fueron oprimidos en el pasado distante, ya que eran los descendientes de los merodeadores Sensuni, que seguían esa religión y que fueron oprimidos en el pasado. Por eso mismo los Fremen eran los candidatos perfectos para sembrar esta clase de profecías y mitos, lo cual las Bene Gesserit sí lograron a través de su sistema especial conocido como Misionara Protectiva, que básicamente sembró mitos, leyendas y señales proféticas con los Fremen del planeta Arrakis. Por eso ellos esperaban que algún día llegara el Lisan al-Gaib, o la voz del mundo exterior, que los liberaría de sus opresores y los llevaría al paraíso, transformando al planeta Arrakis completamente y salvando a los Fremen. Lamentablemente para las Bene Gesserit, ellas nunca pudieron controlar a Paul Atreides, y por eso mismo querían eliminar a esa familia y linaje, ya que sabían el peligro que representaba ese muchacho, nacido de una Bene Gesserit muy poderosa, que podría convertirse eventualmente en el Kwisatz Haderach. Una vez que Paul y su madre están en lo profundo de los desiertos de Arrakis, es gracias a la especia que los poderes de Paul no solo se hacen presentes, sino que su ojo presciente o sus habilidades de presciencia, que lo dejan ver el futuro, se hacen presentes y muy notables con él. Es aquí que él empieza a ver y a darse cuenta sin saberlo del diseño completo y de los planes de las Bene Gesserit. Él también, gracias a estos poderes, empieza a ver el camino y el futuro potencial que le van a permitir el vengar a su padre, eliminar a los Harkonnen, restablecer el nombre de su familia Atreides y destronar al emperador del universo, con él tomando su puesto y haciéndose el hombre más poderoso de todo el universo. Algo muy macabro es que es en estos momentos que poco a poco Paul Atreides se empieza a dar cuenta que para lograr su objetivo y conseguir ese futuro, esto va a costar un precio muy alto. Los Fremen lo iban a llamar su Mesías y Lisan al-Gaib, o la voz del mundo exterior, nacido de una Bene Gesserit y de una madre reverenda, como la profecía lo decía. Todo esto provocaría que muchos lo siguieran ciegamente y que se crearan fanáticos religiosos que harían todo lo que él les pidiera, sin cuestionar nada, sacrificándose por él. Paul se da cuenta que un yihad de purificación o una guerra santa iba a comenzar en su nombre,
un conflicto que se propagaría por todo el universo, como un virus, oprimiendo a muchos mundos y provocando la muerte de 60.000 millones de personas, o 60 billones de personas. En el libro se nos describe que todas estas visiones de Paul en un principio y por mucho tiempo están llenas de oscuridad gris, y son como parches que solamente muestran un poco de lo que viene y de ese futuro potencial, como pequeños puntos de luz en la oscuridad. Lo que sí percibe bien Paul es que hay mucha violencia, mucha muerte y hambruna en uno de estos futuros. Él con estas visiones sí sabía que involucraban a los guerreros Fremen y a un fuego destructivo que se propagaría por todo el universo, con la bandera y el escudo de su familia y de su padre, todos peleando por él. Es muy importante mencionar que estas visiones no son claras y que Paul no las entiende realmente por mucho tiempo, además de que él sí busca de forma deliberada el evitar que esa guerra santa o yihad ocurran. Los poderes prescientes de Paul le permiten el ver los resultados de sus acciones, por eso mismo él puede dirigir su camino y puede funcionar como el punto de apoyo donde el futuro y el destino se unen y se hacen realidad. Esto se nos explica mejor en el libro, con diferentes reflexiones que tiene Paul acerca de sus poderes y los diferentes caminos que debe de tomar. A lo largo de su estancia en el desierto y con los Fremen, Paul sigue siendo atormentado por las visiones de esa guerra, y él busca una forma de prevenirla, cueste lo que cueste. Desafortunadamente, cuando él bebe el agua de la vida, como lo hacen las madres reverendas de las Bene Gesserit, para poder desbloquear todo su poder y ver realmente todo el pasado, el presente y el futuro, Paul se da cuenta que para ese tiempo ya es algo inevitable, y en todos los posibles futuros, esta guerra santa es algo constante, y no importa lo que haga, no la va a poder evitar, ya que inclusive si él llegase a morir, los Fremen lo convertirían en mártir, y los terribles eventos y tragedias sucederían de cualquier manera, debido a todas las decisiones conscientes que él tomó, pese a que sabía que algo malo podría pasar, como el elegir de forma consciente y directa el quedarse en Arrakis y el aprender la cultura de los Fremen, a pesar de que su madre Lady Jessica le sugiere que es mejor que escapen del planeta, y él sí sabe en esos momentos que si hace eso, la guerra se acabaría para siempre, pero también no podría vengar a su padre y conseguir todo el poder. Lo más interesante y siniestro es que Paul, de forma directa con su madre, permite que los Fremen sean manipulados, y él mismo los convence de que él es el Mesías, o Lisan al-Gaib. Por eso empiezan a seguir ciegamente a Paul, ya que los hace creer que él fue enviado por Dios para salvarlos, cuando él, muy en el fondo, y aunque sí se trata de convencer a sí mismo de que lo es, él sabe que es solo un hombre, y es solo un muchacho entrenado por su madre en las costumbres de las Bene Gesserit. Es por eso que tiene todos esos poderes, y que existen esas profecías, que son solo cuentos que establecieron las brujas en Arrakis. A pesar de todo esto, Paul se deja llevar por esos deseos de venganza profundos, y por devolverle la gloria y el honor a la casa Atreides, al derrocar al emperador. Algo interesante que las películas nos muestran acerca de estas visiones del futuro es que él en un principio sí trata de evitar la tragedia, y le dice a su novia Chani que él no es ningún mesías. También le dice a Stilgar que él no cree en todo eso, pero poco a poco sucumbe a esos deseos por el poder absoluto de convertirse en el emperador. Por eso mismo él elige deliberadamente el hacer que su visión de él como el emperador del universo se cumpla, aunque por eso él va a sacrificar a millones de personas por la guerra que ocurrirá. Al final de la segunda película o Dune capítulo 2, Paul vence a Feyd Rautha Harkonnen en un duelo con cuchillos y le perdona la vida al emperador a cambio de la mano de su hija. Curiosamente lleva a cabo estas acciones pese a que él sabe que esto va a empezar algo mucho más siniestro y mucho peor de lo que se podría imaginar. Él ya sabía parcialmente que las grandes casas no iban a reconocer su ascenso al trono, y a pesar de esto les ordena a los Fremen que se preparen para pelear. También es muy importante que Paul asesina al barón Harkonnen a sangre fría para satisfacer esos deseos de venganza, y lo mata como un animal, sin importarle que al hacer todo esto va a abrir la puerta a la Guerra Santa, que va a ser el caos completo y una tragedia horrible. Todo esto en su nombre. Esto nos lo deja ver muy claro también el director Denis Villeneuve en Dune parte 2, con el personaje de Chani, ya que Paul sabía que ella iba a ser importante en su historia, por las visiones que tenía de la chica.
Es por eso que se une a ella y poco a poco desarrolla un romance genuino con Chani. Aunque ella no está de acuerdo con lo que muchos creen que Paul es un profeta, ella lo conoce mejor y lo empieza a querer y respetar. Aún así ella sabe que si bebe el agua de la vida y si abraza esas creencias de ser el Mesías, que todo esto lo va a llevar a caer en la oscuridad. Es por eso que se enoja mucho cuando él lleva a cabo el ataque final, porque se decepciona de Paul, ya que prefirió de cierta manera el poder y la venganza en lugar de otro camino más pacífico. Otra cosa muy interesante que vemos es que Paul en la primera película tiene una visión de él peleando en contra de los Sardaukar durante la batalla final. Curiosamente, cuando se lleva a cabo el verdadero ataque final, debido a las decisiones que ya tomó Paul y que ya abrazó a su oscuridad interna, esta visión ocurre en la realidad, pero en lugar de ser Paul el que está peleando en contra de los Sardaukar, es Chani, lo que nos demuestra que Paul cambió ese futuro y eligió el que lo va a convertir en el emperador. Por eso mismo Paul traiciona a Chani, y aunque le dice que él la va a amar hasta su último aliento, él prefiere casarse con la hija del emperador, para así garantizar un futuro donde él va a tener todo el poder. Al final, aunque Paul sí derroca al emperador, sus acciones y la guerra que desata prácticamente destruyen a la cultura de los Fremen, ya que los debilita bastante. Él también provoca que todos los que lo apoyaban se pongan en su contra, y se convierte básicamente en un emperador tiránico, que se niega a que se establezca una constitución, ya que él no quiere perder el poder que tiene, principalmente porque piensa que al tener todo el poder, él, gracias a sus visiones y habilidades de presciencia, va a poder elegir mucho mejor que nadie, además que después solo busca el salvarse a sí mismo. Además de esto, son las acciones de Paul lo que desata algo peor que la Guerra Santa, y él, aunque sí se da cuenta que puede detener esto, no lo hace por miedo, pese a que sabe que esto puede destruir a la humanidad. Paul se da cuenta mucho tiempo después de que termina la Guerra Santa que una oscuridad peor viene y que va a ser la destrucción de la humanidad, un evento conocido en el universo de Dune como Krasilek, del cual Paul se da cuenta que sí puede detener, pero tiene que pagar un precio muy alto, que es el de convertirse en una especie de dios que puede preparar a la humanidad para detener lo que viene. Pero Paul no se atreve a pagar ese precio tan alto, y en el libro de Dune Messiah piensa que él nunca quiso ser un dios, solo después de todo quería desaparecer como unas gotas de rocío en la mañana. Es por eso que él nunca toma esta decisión, y forza de una forma indirecta a su hijo Leto Atreides II a tomar ese manto de responsabilidad y a corregir todos sus errores. Por eso Leto se transforma en un gusano de arena y en el dios emperador de Dune, que sufre una agonía de más de 3500 años para así salvar a la humanidad. Al ponerse él primero y no hacer ese sacrificio, Paul actúa de una forma egoísta y bastante malvada, decidiendo él de forma directa el destruir a la humanidad. Por eso, aunque a Paul Atreides sí podemos verlo como el elegido y como el héroe de su arco principal donde derrota a los Harkonnen, realmente no es el héroe de Dune y es una especie de villano y antihéroe para la historia más grande y principal de este universo de ciencia ficción. Inclusive es un villano para las Bene Gesserit y una abominación, ya que ellas querían que el nieto de Lady Jessica, si es que ella hubiera tenido una niña, fuera el candidato perfecto para convertirse en el Kwisatz Haderach, no realmente Paul. Curiosamente, él es el elegido de su historia, porque tiene todos los poderes y porque los usa para su beneficio. El mismo autor de la historia, Frank Herbert, comentó que él hizo la historia de Dune como una advertencia sobre a quienes elegimos como líderes y sobre a quienes seguimos. Él dijo lo siguiente: yo escribí la historia de Dune porque tenía esta idea de que los líderes carismáticos siempre deben de tener una etiqueta muy visible, que diga puede ser muy peligroso para tu salud. Tomando en cuenta todo esto, podemos concluir que Paul Atreides sí sigue el camino del héroe en un principio, pero se deja corromper por sus ambiciones y con el paso del tiempo se vuelve malvado de cierta forma, ya que sí es muy importante notar que él en un principio no era genuinamente malvado, sino que poco a poco se dejó llevar por la oscuridad en su interior, y al darse cuenta de que la guerra es inevitable, él elige seguir el camino que lo va a beneficiar mejor a él y a toda su familia Atreides, sin importarle después todo el sufrimiento que va a provocar. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de por qué Paul Atreides no es el héroe de Dune. Sinceramente, la secuela de Dune que acaba de estrenarse me encantó,
ya que creo que Denis Villeneuve sí adapta muy bien la esencia de la historia principal de Dune y sí nos muestra ese lado oscuro del protagonista Paul, lo cual la película de 1984 de David Lynch no consigue hacer realmente, ya que ahí se nos muestra a Paul Atreides como una figura mayormente benévola y mesiánica. La verdad es que ver el descenso de Paul Atreides a esas partes más siniestras y feas de los seres humanos me gustó bastante, y me pareció una idea acertada el mostrar su descenso a esa parte más macabra de sí mismo. La verdad es que espero que la tercera parte de esta trilogía de películas salga eventualmente, y ojalá y muy pronto, ya que sí creo que nos mostrarán de una manera genial este arco argumental y evolución del personaje más oscuro y siniestro. A pesar de todo, sí creo que Paul Atreides hasta cierto punto es un villano trágico, porque él realmente no entendió las visiones a tiempo, lo que provoca que esa guerra santa se convierta en algo inevitable. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Paul Atreides y por qué él no era el héroe de la historia? ¿Conocías la información del libro y los comentarios del autor Frank Herbert al respecto? Y por último, tomando en cuenta todo lo que expliqué en el video, ¿tú cómo ves a Paul Atreides? ¿Lo ves como un villano trágico o lo ves como un villano completo y malvado, que se dejó llevar por sus ambiciones y venganza? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué Paul Atreides no es el héroe de la épica historia de Dune y de su buena adaptación cinematográfica reciente. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.